Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, esperemos que muy bien, deseoso de que Dios nos siga hablando, de que Dios nos siga tocando la mente, el corazón, la conciencia a través de este estudio tan maravilloso que hemos llevado de la primera carta a los Corintios. Y en la ocasión de hoy vamos ya en la lección número 16 y vamos a hablar de el capítulo 9, versículos del 1 al 18, y el tema que tendremos en esta ocasión es el valor de la abnegación. Y quiero platicarte primero una historia que narra la vida o un episodio de la vida de un soldado. Has de saber, o los que ya lo saben, que mi etapa favorita de la historia es la Segunda Guerra Mundial, porque nos muestra un contraste tan grande de hasta dónde es capaz de el ser humano perder la conciencia y, valga la redundancia, la humanidad, la dignidad, el amor por los demás, el entendimiento de que todos somos seres humanos, hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Pero por otra parte también nos muestra historias maravillosas de gente que a través del amor y del sacrificio lograron situaciones increíbles que a lo mejor en otras condiciones no hubieran sucedido y no las hubiéramos sabido. Nadie las hubiera narrado, y si las hubiera narrado a lo mejor nos hubieran sonado a cosa de película, porque no hubiéramos creído que fuera alguien capaz de hacer algo así, de arriesgar su vida, de sacrificar su vida por el bien de otras personas. Y quiero platicarte de un soldado estadounidense que nació en el estado de Virginia y que él tenía un pensamiento distinto a la hora de enrolarse en el ejército para ir a la guerra. Él no buscaba ir a tomar venganza de los alemanes o de este eje. Él no buscaba ir a tratar de ganar la supremacía de los aliados. Él iba con una mentalidad de ir a servir, de ir a sacrificar, de ir a dar de sí, para que ocurriera un cambio, para que hubiera algo distinto. Y este hombre se llamó Desmond II y lo conocieron como el soldado desarmado. Ya has de haber a lo mejor escuchado su historia. No quise decir de una película porque siempre hablo de películas y ya saben que esa es mi característica. Entonces no hablé de una película, pero lo puedes encontrar en una película, ¿ok? Pero resulta que Desmond decidió ir a la guerra de una manera diferente. Él era creyente, y el ir sin un arma, con la intención de no ir a matar, de no ir a disparar, sino de ir a ayudar y a sacrificar su propia vida, le valió humillaciones, golpizas, deméritos, aislamiento, burlas de todos sus compañeros, porque no podían creer que una persona fuera capaz de ir a la guerra a no matar y a no defenderse y a no hacer todo lo que ellos sí tenían en mente ir a hacer, porque estaban listos para acabar con los alemanes. Pero llega el 29 de abril de 1945 y Desmond se encuentra en una batalla en Japón, en el acantilado de Maeda, en Okinawa. Y es un acantilado de más de 120 metros y los aliados tenían que subir ese acantilado solamente colgados de escaleras hechas con malla o con escaleras improvisadas, llegar a la cima y en cuanto subían comenzar a pelear, porque allá arriba los estaban esperando los japoneses. Ya te imaginarás la situación, tan siquiera para poder subir con todo lo que carga un soldado y llegando incorporarte a la batalla. Desmond decide subir sin su arma y sabemos que en la historia se menciona que salvó por lo menos a 75 soldados. Los logró bajar del acantilado para que fueran atendidos. Y lo hizo sin disparar una sola bala. Años después recibe la medalla de honor y la medalla del Congreso, y en la condición de Desmond solo hay 3 personas que lo han recibido, donde son luchadores de conciencia. Y él lo hizo con este pensamiento de sacrificio.
de que no necesitaba, aunque era su derecho, aunque él tenía la oportunidad de portar un arma, por verse ante el fuego enemigo, no lo hizo. Y sabes que muchas veces nosotros, aunque tenemos derechos, y lo digo entre comillas, o algún beneficio, pudiéramos sacrificarlo por el bien de otros, por nuestro propio bien, por una causa, y no lo hacemos, porque sentimos que estamos en nuestro derecho. Y hoy vamos a hablar de cómo Dios nos invita y nos anima a que seamos capaces de sacrificar eso por bendición de otros, por bendición de nosotros mismos y aún por testimonio de nuestra fe. Pero vamos a orar primero y le pidamos a Dios que nos dé sabiduría. Dios, te damos gracias por el tiempo que podemos estar aquí aprendiendo de tu palabra, conociendo lo que tienes para nosotros y cómo quieres hablarnos en esta tarde, Señor. Te pedimos mentes abiertas, corazones receptivos para atender a lo que tú tienes, a lo que quieres decirnos en esta tarde. Por favor, Señor, que no solamente lo escuchemos, sino seamos capaces de ponerlo por obra, de atesorarlo y de apropiarlo para nuestra vida siempre. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Es mostrarnos cómo ceder a nuestros derechos bendice más que reclamarlos. Porque todos tenemos derechos, o consideramos en algunas ocasiones que los tenemos. Y a veces estamos algo equivocados con ese tema. Y hoy vamos a platicar un poquito de esto y quiero hablarte del contexto del pasaje que vamos a ver hoy, porque como te mencioné, vamos a ver el capítulo 9 del versículo 1 al 18 de Primera a los Corintios. Y como recordarás, en el capítulo 8, Pablo habla con la iglesia sobre no ejercer esos derechos que pudieran hacer tropezar a otros. ¿Te acuerdas que está hablando con ellos y les dice acerca de comer lo sacrificado a otros dioses o ídolos ahí en el restaurante del templo? Le dice, si eso va a hacer tropezar a otros, no lo hagas. Y el capítulo 9 viene a redondear esta enseñanza de Pablo, porque él va a tomar su propio ejemplo y les va a decir, hey, yo tengo derechos, tengo ciertos derechos y no los ejerzo. Así que yo los invito, les dice a los corintios, a que ustedes tampoco lo hagan. Y les quiero explicar por qué. Y en el capítulo 9 les va a explicar por qué. Pero también Pablo va a defender su apostolado, porque ya saben que la iglesia de Corinto es bastante peculiar. A veces pienso, no dudo que existió, solo estoy diciéndote una cosa que yo considero. Si todas las cosas que pareciera que se nos ocurren a los cristianos de todas las iglesias y de todos los lugares las juntó ahí como para que Pablo nos diera una enseñanza para todas las cosas que se nos pudieran ocurrir, porque a veces pudiéramos decir, ¿y también esto? ¿Y también esto hacían? ¿Y también esto hacían en la iglesia de Corinto? Y ahí le vas sumando y sumando y sumando, ¿no? Y ahorita en el capítulo 9 vamos a ver otra ocurrencia de los corintios y vas a decir, híjole, pero a veces pareciera un espejo, te digo, de las ocurrencias que podemos llegar a tener. Entonces, en este capítulo, Pablo va a afirmar su apostolado para con los corintios. Vamos a ver primero, para que lo tengamos en mente, qué significa la palabra abnegación. La palabra abnegación significa renuncia voluntaria. Esa palabra hay que subrayarla. Voluntaria a los propios deseos, intereses o comodidades en favor del bienestar de otras personas o por devoción a una causa. Otra vez, renuncia voluntaria a los propios deseos, intereses o comodidades en favor del bienestar de otras personas o por devoción a una causa. Tengamos ese concepto muy presente
a lo largo de la enseñanza porque lo vamos a estar obviamente masticando y masticando. El día de hoy vamos a tener 2 puntos o encontramos 2 puntos acerca de este pasaje que queremos revisar. Y el primero de ellos es los derechos legítimos del obrero. Y vamos a ver de lo que está hablando Pablo. Y va a tomar desde los versículos del 1 al 14 y el primer punto que vamos a ver es la defensa de su apostolado. Primero vamos a platicar del pasaje, vamos a analizar un poquito el pasaje y después nos vamos a ir a la aplicación, a la vida práctica, ya lo sabes. Así que acompáñame con tu Biblia o si pones atención ahí al pasaje. El versículo 1 dice: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que yo soy apóstol del Señor. Resulta que Pablo, y lo vamos a ver un poquito adelante y ya lo sabemos, Pablo no cobra por su servicio. Pablo no cobra por su obra. Pablo no es sostenido por su obra. ¿Alguien se acuerda a qué se dedicaba Pablo? A hacer carpas, a hacer tiendas. Se dedicaba a un oficio. Entonces resulta que en la iglesia de Corinto, como Pablo no pedía, ellos creían que Pablo sabía que su servicio era como medio chafa. Y como era medio chafa, a lo mejor no era ni un verdadero apóstol. Y por eso no se atrevía a pedir. No se atrevía a recibir lo que le ofrecían. Entonces, imagínate. Y lo extraño para Pablo, porque todas estas preguntas del versículo 1 tienen una respuesta lógica. Y la respuesta es sí. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? Claro, y se refiere a los apóstoles, no se refiere a cualquier otro como un creyente. Se refiere al nivel de un apóstol. O sea, ¿no soy yo igual que ellos? ¿No soy tan libre como ellos? ¿No al único que tengo por encima de mí es al Señor Jesucristo? ¿Les está diciendo? La respuesta es sí. ¿No soy yo apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? Aquí es donde vemos que uno de los rasgos, de los requisitos para ser un apóstol es haber recibido el evangelio directamente del Señor Jesucristo. Y por eso les dice esta pregunta a Pablo: ¿no he visto yo? No solamente que tuve una visión y que el Señor me habló, ¿no he visto yo con mis propios ojos al Señor Jesús? ¿No fue Él quien me encontró en el camino y me dijo, ¿por qué me persigues? Y les hace estas preguntas porque ellos lo sabían. Gente de la iglesia de Corinto ha seguido la carrera de Pablo paso tras paso desde antes de ser creyente, desde que era Saulo. Y por eso Pablo se siente tan extrañado y les dice: me sorprende, me asombra que crean que yo no soy un apóstol del Señor cuando ustedes han visto mi obra. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Porque este pensamiento no solamente era de gente fuera de la iglesia, se metió a la iglesia este pensamiento de que Pablo no era un apóstol. Y Pablo les muestra su molestia, pero también su dolor por el hecho de que ahora resulta que no creen que yo soy un apóstol. Si ustedes mismos son la prueba de que yo soy un apóstol del Señor, si ustedes han llegado a dar testimonio antes de que yo era apóstol, ahora resulta que ni me conocen. Ahora resulta que no saben quién soy. Pues sépanlo, les dice: yo soy un apóstol del Señor. Después del versículo 3 al 6, Pablo habla de los derechos de su apostolado, y aquí es donde les digo, hace el enlace con el capítulo anterior y se pone interesante.
Dice el versículo 3: esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Te decía que es curiosa la iglesia de Corinto porque de repente tenían bastantes ocurrencias que se filtraban en la iglesia y que cambiaban y trastornaban la conducta de la congregación. Y cuando Pablo empieza en el versículo 3, esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad, la palabra respuesta y la palabra cuestionan, del original Pablo está utilizando términos legales, términos de la abogacía romana. Les está diciendo: quienes me acusan pareciera que lo están haciendo de manera legal. Pues ¿saben qué? Aquí está mi respuesta de manera legal. Esto es lo que realmente debe de pasar. Y los empieza a cuestionar de vuelta. Y les dice: ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? Claro que sí. Todos hemos leído y visto la historia y el sufrimiento y los viajes misioneros de Pablo. Dice: ¿acaso no tengo derecho a llegar a la casa de ustedes? Y no es que no tuviera derecho a que se echara un taco, sino a que ellos no lo consideraban digno para hacerlo. ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás? Porque resulta que los demás apóstoles eran sostenidos junto con sus familias, su esposa e hijos. Y a donde fuera el apóstol, a donde mandaran a Pedro, ahí va con toda la prole. No iba solo. Ninguno de los discípulos de Jesús, ninguno de los apóstoles, cuando viajaba, cuando una iglesia lo encomendaba para ir, se iba solo, se llevaba a la familia. Y por eso dice Pablo: o sea, nomás ellos tienen derecho, una de casarse y la otra de llevarse a la familia. ¿O acaso nada más Bernabé y yo somos los que tenemos que rifarnos trabajando y sostenernos de eso? ¿Por qué ellos no entonces? Entonces son estas preguntas que ya están arrinconando a los corintios con la manera que tenían ellos de pensar con respecto a los derechos que tenía Pablo. Te digo, tiene una doble función este capítulo. Primero, arrinconarlos y decirles: yo soy apóstol. Y la otra, ahorita viene la enseñanza hacia la abnegación. Entonces, ya que deja a Pablo claro esto, va a decirles: este es mi estatus, esta es mi posición. Quiero que sepan algo: yo sacrifico esa posición por el bien del evangelio y por servir al Señor, y a ustedes también. Teniendo este derecho, yo no quiero ser gravoso a la iglesia. Yo no quiero ser un tropiezo para el evangelio. Y entonces, aplicándolo a nosotros, vemos que en un mundo o en medio de un mundo egoísta, el valor de la abnegación no es nada popular. Y yo creo que lo vemos, lo vivimos. En ocasiones a lo mejor nos hemos impregnado de eso, de que en este mundo cada quien ve por lo suyo. Todos. No te tienes que preocupar por el que está a un lado. Tú sigue tu carrera y tú enfócate en ti. Y los demás, pues a ver cómo le hacen. Porque igualamos la abnegación con debilidad. Y creemos que el que se sacrifica por los demás es débil. Y si vemos a alguien que se sacrifica por los demás, en lugar de alabar eso, pareciera que terminamos de rematarlo. Terminamos aprovechándonos de eso. O la gente termina aprovechándose de eso. Y dime si no te ha ocurrido.
que por buena gente alguien ha abusado. Dime si no por haber hecho un sacrificio que no te correspondía, alguien se aprovechó de ese sacrificio. Y ahora ya es tu obligación. Y ahora si no lo haces te dicen, hey, ¿qué pasó? ¿Y mi lonche? Y que te pares a las 4 de la mañana a hacerme lonche, ¿qué pasó? Porque ahora es obligación cuando era sacrificio voluntario. Pero lo vemos como debilidad. Es una característica que a quien se le ha puesto como adjetivo y que casi viene con el título pegado: a las mamás. Es una madre abnegada. Y cuando escuchas eso de madre abnegada, casi te da tristeza. Dices, ay, pobrecita. Es puro sufrir. Pobrecita. Espera, despierta hasta las 2 de la mañana que llegue su querubín. Está de rodillas todos los días por ellos. Pobrecita, sus manitas quemadas por estar echando tortillas de harina todas las tardes. Quien haga tortillas de harina, invite, por favor. Sea abnegada, por favor, ¿verdad? Invite las tortillas de harina con mantequilla, ¿verdad? Recién salidas. Y lo vemos como hay que tenerle lástima. Pobrecita. Véngase, madrecita, y ahí la llevamos para que se siente en el sillón, porque es una madre abnegada. Y así pensamos que es. Entonces, cuando tú tienes eso en la mente, que eso es ser abnegado, dices, no, hombre, si me dejo, me devora. Y las mujeres, no, hombre, si me dejo, no, hombre, aquel me hace pedacitos. Y los maridos decimos, yo de mostrar debilidad. No, hasta crees. Yo soy el hombre de esta casa y cuando yo llego, me ayudas a quitar los zapatos y la comida caliente. ¿Cuál llegar yo a ponerme a sacar basura, a hacer esto, a hacer aquello? No, espérame, yo vengo muy cansado. Y traemos esa mentalidad porque yo tengo derecho, porque tienen otros la obligación de hacer algo por mí. Y entendemos y sabemos lo que significa, lo que implica la abnegación, pero nuestros actos no siempre lo demuestran. ¿Y sabes qué es lo complicado o lo difícil? Que a veces no mostramos abnegación para las personas más cercanas que tenemos. A veces es nuestra pareja. A veces son nuestros hijos. A veces es nuestra comunidad de fe. Caramba, a veces no queremos sacrificarnos ni por nosotros mismos. Y acuérdate que abnegación significa ceder, renunciar a esa comodidad, a esos intereses de manera voluntaria, por el bienestar de otros, por una causa de fe o hasta por ti mismo, caramba. Y no somos capaces de sacrificarnos a veces ni por nosotros. Queremos los resultados de la abnegación. Queremos esposos, esposas, hijos que sean un testimonio, pero nosotros no estamos dispuestos a enseñarles el valor del sacrificio. No estamos dispuestos a sacrificarnos por ellos. Como hijos, nos cuesta sacrificarnos por nuestros padres. Nos cuesta decir, ay, a ver, de lo que gané, ahí está mamá, ahí está papá. Ah, no, yo soy joven, yo apenas voy empezando, ellos ya han caminado una vida, al contrario, que ellos me sigan apoyando, que me sigan ayudando. Sí, es rico quedarte dormido 15 minutos antes de que entres al trabajo, sí. Pero si quieres que cosas pasen en tu vida, a veces habrá que levantarse temprano, más temprano, y hacer un sacrificio por ti mismo.
Porque te voy a decir una cosa, la abnegación dice esa palabra que te dije que había que subrayar, ¿te acuerdas? Voluntario. Pero cuando tú no lo haces, va a llegar el momento en que va a haber una factura que pagar de la vida y ya no va a ser voluntario. Si tú ahorita no haces un sacrificio por tu salud, ¿qué va a pasar dentro de 20 años? Ya va a ser obligatorio. Si tú ahorita no haces un sacrificio por tu pareja, por tu matrimonio, cuando estamos a veces en una crisis, ya queremos que suceda, cuando pudimos haberlo hecho de manera voluntaria. Cuando nuestros hijos ya están en un tema de dar problemas serios, ya queremos que se solucionen, cuando debimos haberlo hecho de manera voluntaria. Pero la realidad es que resulta más fácil darles una tablet o un teléfono que los entretiene 3 horas a yo salirme de la comodidad de mi sillón para ir a ponerle atención, para ir a batallarlo, para ir a enseñarle, para ir a decirle que eso no se hace, para ir a jugar con él y tirarme al suelo. Esos son el tipo de sacrificios que de repente nos cuestan porque sentimos que tenemos derechos. Creemos que merecemos, pero la realidad es que no merecemos nada. Todo lo hemos recibido por gracia y misericordia, todo. Vamos a continuar porque hablaremos de los ejemplos de la vida cotidiana. Ese es el tercer paréntesis o punto, perdón, de esta primera parte. Dice, ejemplos de la vida cotidiana y de la vida de la fe. Y son versículos desde el 7 hasta el 14, y acompáñenme por favor. Dice, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trille el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Vamos a brincar el 13, dice, ¿no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Qué increíble. Pero en cada ejemplo, obviamente, otra vez te digo, las respuestas de Pablo están implícitas. ¿Tiene un soldado que pagar sus propios gastos y lo mandas a la guerra? Pues no. ¿Puede un pastor tomar un poquito de leche del rebaño que cuida todos los días? Pues sí. Y dice, y esto viene en la ley de Dios. Porque había mucha gente, muchos agricultores, que en la antigüedad tenían esta maldad para con el animal. Te platico, en la antigüedad ya ves que hay que separar la semilla del trigo, de la cáscara. Y para hacerlo, en la antigüedad, hacían que un animal pasara y pisara toda la siembra horas y horas para que la fuera separando. Y ya después simplemente tamizarla y listo, vámonos. Y lo que hacían era que le ponían un bozal para que el animal no pudiera comer mientras hacía esto. Imagínate. Tiene ahí el alimento y no podía tomar ni un poquito. Y entonces dice Pablo, ¿cómo es posible que si nosotros les estamos sirviendo a ustedes, no podamos recibir ni un poquito?
Que veamos las ofrendas pasar y no seamos dignos de eso. Pero te digo, es peculiar la iglesia de Corinto, porque al que no ayudaban era Pablo, pero sí ayudaban a otros que iban y predicaban a la iglesia. Y te lo quiero poner como es. Imagínate que tuviéramos de repente predicadores que vienen y nos visitan, y para ellos levantáramos ofrenda, pero para los de nosotros, no. Que los gastos que realizan nuestros pastores por la bendición de nuestra iglesia salgan siempre de su bolsa. Cuando invierten su semana completa por velar por nuestras almas. Es medio ilógico, ¿no? Eso estaba haciendo la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo estaba tan consternado. Porque ¿cómo podían ser capaces de hacer algo así? Dice en el versículo 14, el Señor ordenó que los que predican el evangelio, la buena noticia, sean sostenidos por los que reciben el beneficio de ese mensaje. Entonces Pablo otra vez estaba acomodando todas las cosas, limando todas esas dudas para que la iglesia funcionara como debía de hacerlo. Y que a veces en nuestras iglesias tiene que pasar lo mismo. ¿Que tenemos malos ejemplos? Sí, tenemos malos ejemplos. Lamentablemente hay malos ejemplos. Hay ejemplos de gente que está al frente de congregaciones, que vive de la congregación, que no mueven un dedo por la congregación, y la congregación los tiene que sostener. Decía un autor, para ese tipo de monstruo todavía no hay nombre: el que vive de la fe, el que es un parásito de la fe, de la iglesia, no tiene derecho y no tiene nombre lo que hace. Y tiene toda la razón. Pero el obrero es digno de su salario, dijo el Señor, que se esfuerza y se sacrifica, y sacrifica a su familia. Y nosotros no lo vemos. Nosotros vemos el resultado de ese sacrificio. Créanme. Y se los platico nada más como un testimonio. Estar parado aquí te requiere detrás horas de estudio. Y no solo involucra horas de estudio, involucra que tus actividades cotidianas a veces las detengas, las postergues o las hagas a las horas de la noche para hacer esto. Y no nada más esto, los chicos que tocan, las consejerías que se dan, las visitas que se tienen, todo. Nosotros vemos ese resultado, pero detrás hay un sacrificio, y no solo de nosotros, sino de nuestras familias, de nuestras esposas. Y eso también nosotros tenemos que valorarlo. Oigo a mi esposa, cuando a veces voy a estudiar, me voy al segundo piso porque abajo está la revolución. Ya conocen a Rebeca y a Elías, separados como que se manejan, pero juntos Dios nos libre. Y ese es un sacrificio que ella hace por mí, para que yo pueda estudiar o preparar una clase o lo que sea que tenga que ver a veces con el servicio. Y esposas de todos los que sirven, esposos de todas las que sirven, gracias. Gracias cuando se tienen que quedar con los chamacos a bañarlos, a alimentarlos, a darles de cenar y dormirlos, porque la esposa dirige una semilla, porque fue a la semilla en casa, porque está en el grupo de alabanza. Gracias. Los sacrificios, la abnegación, no se ve solamente en los grandes sacrificios de decir, híjole, es que le donó un riñón.
Híjole, es que le dio todo el cheque. Es que se lo llevó a vivir a su casa. No solamente se ve la abnegación en esos grandes sacrificios, también en las cosas cotidianas de la vida. ¿Llegas cansado del trabajo, esposo? Tu esposa también. Y a veces el sacrificio es llegar y tú lavar los platos. Es llegar tú y tú calentarte la cena o calentarle la cena a ella. Es tú bañar a los niños, arroparlos y acostarlos para que ella descanse un poquito. Esposa, igual. Entendemos que estás cansada y que haces un montón de sacrificios, pero habrá ocasiones en que sacrificios como esos de yo cuido a los chamacos, tú vete, tú hazlo. Ese tipo de sacrificios, sí, los niños nos desesperan, sí, pero habrá sacrificios que hacer por ellos que son cosas pequeñas, que quieren ver quieren que veas lo que dibujaron, quieren que los veas hacer un paso de baile que no les sale, pero quieren que dejes de ver la tele para verlos a ellos saltar del sillón al piso. Quieren que les dediques un rato. Tu esposa quiere que te salgas un ratito del partido, del segundo tiempo, y no veas el segundo tiempo por ver algo de niñas con ella en la tele. Quiere que vayas con ella a tomar un café y no veas el partido que querías ver. Son ese tipo de sacrificios, porque te digo, no tiene que ver con cosas extraordinarias. Acuérdate, la abnegación es ceder de manera voluntaria a los propios deseos, intereses o comodidades por otra causa mayor. Y esa causa mayor es tu matrimonio, son tus hijos, son tus padres, es tu pareja, es tu iglesia, es tu propia vida. Es tu relación con el Señor. Y a veces son en esas cosas tan pequeñas, tan cotidianas. El segundo punto que vamos a ver hoy es la renuncia voluntaria por amor. Y son los versículos 12b, 15 y 18. Vamos ahí al versículo 12, la segunda parte. Porque en la primera parte Pablo les hace esta pregunta, dice, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Les está hablando de los que mantienen. Y aquí es donde te digo, el sacrificio por amor, dice, pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Jamás les hemos pedido ni les hemos recibido ni un solo centavo. Nunca. Precisamente para que no seamos un tropiezo. Y digan, no, pues es que mira, Pablo y Bernabé, qué bonitos. ¿Cómo nos cuesta a nosotros estarlos manteniendo? Han de ser como todos los charlatanes que hay allá afuera. Han de ser como todos esos líderes, pastores que viven de la pobre iglesia, y la pobre iglesia ahí está, sufriendo para completarle la quincena al pastor. No somos de esos, dice Pablo. Versículo 15 dice, sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos, y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. O sea, no es pedrada, pues, les está diciendo Pablo. No es pedrada de que ahora me mantengan. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Y cuando usa esta palabra jactar, no se refiere a hacerse el orgulloso y decir, para que vean. No, se refiere a alegría. Esta es mi bendición, el saber que yo sirvo a mi Señor sin que nadie me dé un solo centavo, y eso no me impide servirlo. Versículo 16. Sin embargo,
Predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando yo predico la buena noticia. Por amor al Señor, por amor a la obra, por amor a los creyentes, Pablo decide renunciar a sus derechos. Y dice, y al final les voy a platicar algo, dice Pablo. La realidad es que no tengo ni de qué jactarme porque es una obligación que me ha puesto el Señor. El Señor me ha dado por tarea que yo haga esto. Entonces realmente lo hago. Y cuando te estoy diciendo esto, no creas que Pablo tenía ese sentimiento de pues ya que no tengo de otra. No, sino que dice, no es por ustedes, en pocas palabras. Es porque entre Dios y yo hay esto. Y Él me lo ha dado por tarea y yo lo he aceptado con todo el corazón. Y por eso a mí no me interesa si me pagan o no me pagan, si me sostienen o no me sostienen. No me interesan mis derechos, porque yo lo hago por una causa mayor. Fíjate que todos tenemos ciertas responsabilidades en la vida y todas esas tienen un grado de abnegación. Si tú quieres ser papá y no entiendes que involucra un sacrificio, si no entiendes que significa desvelarte, desmañanarte, limpiar mocos, cambiar pañales, bañar chamacos, aguantar berrinches, y le podríamos seguir, ¿verdad, papás? Si no entiendes que esa parte viene con el paquete, te quieres casar, nos hemos casado y no entendemos que trae un grado de abnegación, que trae un grado de sacrificio. Creo que a todos nos ha tocado, o a lo mejor nosotros mismos hemos batallado con el pensar que sigo teniendo mis mismos derechos y libertades de soltero que de casado. Ah, no, mi dinero es mío. Ah, no, yo no sé, tú quédate limpiando, yo me voy a ir a dormir. A mí no me moleste sábado y domingo. Está la Liga MX y yo veo todos los 11 partidos, uno tras otro. Aunque juegue el peor contra el peor, yo los veo. Ahí te ves. Ah, no, yo siempre salgo con mis amigas. Yo todos los días voy a tal lugar. Yo todos los días hago tal cosa. Si no entendemos que hasta el matrimonio trae un grado de abnegación ya implícito, híjole. Nosotros como hijos, si no entendemos que honrar a nuestros padres trae un grado de abnegación, porque ¿cómo los honras? ¿No diciéndoles groserías y hablándoles de usted? No, olvídalo. Sí, no. Va mucho más allá que el honrar a tu padre y a tu madre. Y eso trae un sacrificio. Querer que nos vaya bien en la vida, querer que los planes nos salgan, que las cosas resulten, traen un grado de abnegación, traen un grado de sacrificio. Tenemos que salirnos de nuestra comodidad. Tenemos que salirnos de nuestra zona de confort. Si queremos que algo pase, si queremos que algo suceda en nuestra vida. Y no siempre estamos dispuestos. Aunque tenemos nosotros el ejemplo máximo de abnegación en Jesús. Y quiero leerte lo que está en Filipenses 2, del 6 al 8, y obviamente ya lo has de conocer y lo tienes muy presente. Aunque era Dios, ¿qué más derecho que ese pudiera existir?
No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció, fíjate nada más, a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Qué mayor grado de abnegación hay que el Señor Jesús? Él no tenía por qué sacrificarse por ti y por mí. Él no tenía que ceder a sus privilegios divinos, al trono, y lo hizo por nosotros. Y a nosotros nos cuesta bajarnos de nuestro trono para hacer un sacrificio por alguien más a veces. En Hebreos 11, donde están los héroes de la fe, habla de algunos sacrificios que tuvieron que hacer porque tú y yo estuviéramos aquí, porque la fe se siguiera propagando. Dice el versículo 35 al 38. Dice, espérame, listo. Ellos, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra, debido a su fe. Aún los mismos héroes de la fe nos muestran lo que fueron a ser capaces, a su sacrificio por su fe. Y a veces a nosotros nos cuesta levantarnos 30 minutos antes para orar. Nos cuesta dedicarle 15, 20, 30 minutos a meditar en la palabra de Dios, a tener un tiempo devocional, a mostrar, a servir en nuestra iglesia. No, yo salgo bien cansado. Voy los domingos. Como si le cumpliéramos con eso a Dios, ¿verdad? Y con eso. Le limosneamos a Dios nuestro sacrificio. Cuando Él se despojó a sí mismo y murió en la cruz por nosotros. Y es que la abnegación tiene como raíz la gratitud y el amor. Ahí empieza. ¿Estás agradecido con Dios? ¿Amas a Dios? Ahí empieza la abnegación. Aún en nuestras relaciones humanas, el amor por tu pareja, el amor por tu familia, el amor por tus hijos, ahí está. ¿Necesitas un aliciente? Ahí está. ¿Necesitas algo que te dé impulso para ser capaz de sacrificarte? Ahí está. Es el amor. Es sacarnos un poquito nuestro amor propio y el amor por los demás, o por nuestra pareja, o por nuestros hijos, por Dios, es lo que nos hace ser capaces de sacrificarnos. La abnegación da testimonio de nuestra fe. También Jesús nos llamó a tomar nuestra cruz y seguirlo. ¿Te acuerdas? Y eso no significaba otra cosa más que sacrificio. ¿Por qué crees que cuando Jesús dijo eso mucha gente se hizo para atrás?
Porque ellos sabían que la palabra que estaba hablándoles Jesús significaba ser capaces de dar su vida. Cuando les dice, tomen su cruz, Él les estaba hablando del sacrificio de la cruz. Él les estaba hablando de esa tortura y de esa muerte que aplicaba el pueblo romano, De eso les estaba hablando. Cuando les dice, tomen su cruz y síganme, a eso se refería. Sean capaces de dar su vida por mí. Y también Jesús dice, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La hallará. Todo aquel que sacrifica su vida, su comodidad, por mí, va a tener su recompensa. Y no te digo que lo hagamos esperando eso, porque otra vez, como dijo Pablo, es nuestra parte que toca. Pero Dios no olvida eso. Porque la abnegación hace memoria en el corazón de Dios. A lo mejor hoy o por mucho tiempo tú has pensado que tu sacrificio no les interesa a los demás. A lo mejor tú has pensado que los sacrificios que haces por tu esposo no los valora. A lo mejor has pensado que los sacrificios que haces por tu familia, quedándote horas extra, no los valoran. A lo mejor crees que tus hijos no valoran tu sacrificio, que la iglesia no valora tu sacrificio. Pero ¿sabes? Dios sí. Dios ve tu sacrificio. Dios ve tu esfuerzo. A Dios no se le olvida lo que haces, por más pequeño que sea. Porque quedaba un pan dulce, era el tuyo, y lo partiste en cachitos y les diste a los demás. Y no te lo comiste tú, se los diste a ellos. Cada sacrificio hace memoria en el corazón de Dios. Dice Mateo 25. Entonces, déjame ver, Mateo 25, Mateo 16, perdón. No, Mateo 25, perdón, 33. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? ¿Nosotros cuándo? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces, si tú crees, si tú has sentido que no valoran tu sacrificio, si no ha sido valorado tu sacrificio, confía y descansa en que Dios sí lo ve, en que Dios sí lo toma en cuenta. Y hay un versículo que me encanta, que es Hebreos 6:10, que dice, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que han hecho por amor de su nombre, sirviendo a los santos. Dios no es injusto y no lo va a olvidar. Y posiblemente alguien en tu historia no haya reconocido tu sacrificio. Pero eso no significa que Dios no lo hará.
Así que no sientas demasiada tristeza si no recibes siempre un gracias, porque Dios sí lo va a hacer y Dios sí lo va a recompensar. Posiblemente no nos toque ver el fruto de nuestra abnegación. A lo mejor no nos va a tocar verlo, pero nuestras generaciones sí. Y a lo mejor nuestros nietos dirán, si no hubiera sido por mi abuelo. Y todos tienen una historia así, ¿eh? Si no hubiera sido por mi abuelo, si no hubiera pasado esto por mi mamá, híjole, nosotros quién sabe dónde estaríamos. ¿A cuántos sus padres con sacrificio y esfuerzo les pagaron la carrera? Que se quitaron el gusto de ir al cine por completar la colegiatura. Porque no se compraron zapatos ellos para comprártelos a ti. Porque prefirieron no seguir estudiando ellos para que estudiaras tú. Porque tuvieron que tomar otro trabajo. Porque tuvieron que hacer tamales para completar, para salir adelante. Y a lo mejor esos sacrificios no nos tocó verlos, o a nosotros hacerlos, y no nos va a tocar ver ese beneficio. Pero en la generación que siga dirán, híjole, si mi papá, si mi mamá, si mis abuelos. Dios guarde a todas las viudas y nunca les falte. Pero ¿y las que reciben una pensión por tantos años de esfuerzo y sacrificio de su esposo? Si no fuera por eso, quién sabe cómo estaría yo viuda. Si no hubiera sido por el sacrificio de mi esposo. Tantos años que estuvo ahí. No tendríamos esta casa. Si no hubiera sido por el esfuerzo de mi esposo, si no fuera por su trabajo, o al revés, si no hubiera sido por mi esposa. Cuando yo estuve enfermo, cuando yo pasé esto, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Verdad que la abnegación tiene un valor muy interesante y que no siempre lo tomamos en cuenta? Pablo les dice, yo tengo derecho a todo esto y no lo hago por amor a ustedes y por amor al Señor. Tú también tienes tus derechos, tú también tienes tu comodidad, tú también tienes tu zona de confort, pero cederla en lugar de reclamarla trae más bendición. Que Dios hable a nuestro corazón si hemos sido indolentes con la abnegación, si hemos sido indiferentes con ella. Y que Dios traiga recompensa y bendición y consuelo a aquellos que todos los días se sacrifican por su familia, por su vida, por su pareja, por su causa, por el evangelio, y que no siempre reciben un gracias. Que de verdad el Señor haga esto con cada uno de nosotros, o nos sacuda, o nos bendiga y nos consuele. Acompáñame a orar.